Hola, ¿qué tal? A ver, hablemos de algo que nos suena a todos, la educación matemática. Casi todo el mundo piensa que la clave es memorizar, practicar, ser rápido, ¿cierto? Bueno, y si les dijera que esas ideas de toda la vida en realidad podrían estar haciendo más mal que bien. Para empezar, vamos a ver un error que se volvió famosísimo. La historia es así. Hace un tiempo, a un político británico, un tal Stephen Byers, lo agarraron en una entrevista y le soltaron la pregunta, ¿cuánto es 7 por 8? Y él respondió, 54. ¡Uf! Esto desató una locura de burlas por todo el país. Y ojo, no fue una simple corrección, no, fue noticia nacional. Pero lo más revelador de todo esto fue la reacción de la gente. Y acá es donde la cosa se pone irónica, porque, vamos a ver, el error de este político era la prueba perfecta de los peligros de depender solamente de la memoria, ¿verdad? Pero la gente, en lugar de ver eso, ¿qué pidió? Más memorización en las escuelas. O sea, exactamente lo contrario. Y esto nos deja con la pregunta del millón. Y aquí estamos, frente al problema del 7 por 8. ¿Es la memorización la respuesta? Porque en el fondo de eso se trata, ¿no? Para entender de verdad las matemáticas, ¿qué es mejor? ¿Llenar la cabeza de datos sueltos o enseñar al cerebro a pensar? Miremos cómo se ve esto en la práctica. Aquí se ve clarísima la diferencia en cómo funciona la mente. Por un lado, el enfoque de la memoria. La mente busca un solo dato, un hecho aislado, 56. Si se equivoca y dice 54, pues no hay plan B, se acabó. Pero miren el otro lado, el del sentido numérico. Una mente que funciona así juega con los números, sabe que 7 por 7 es 49, entonces solo le suma otros 7. O sabe que 10 por 7 es 70 y le resta 2 veces 7, o sea, 14. ¿Se dan cuenta? No es un callejón sin salida, es como una red de caminos para llegar al mismo lugar. Y claro, esa presión por tener la respuesta única y rápida nos mete en un lío. Y justamente esa búsqueda del dato único, de esa respuesta memorizada, nos lleva directo al primer gran mito que hay que desarmar, el mito de la velocidad. Esta idea de que más rápido es más inteligente. Y acá hay un dato que, la verdad, es para preocuparse. La investigación muestra que para un tercio de los estudiantes, un tercio, las famosas pruebas de velocidad son el punto de partida de lo que se llama ansiedad matemática. No estamos hablando de un grupito, ¿eh? Es una cantidad enorme de gente. Y ojo, que la ansiedad matemática no es solo estar un poco nervioso. No. Esto es algo neurológico. El estrés que genera una prueba con un reloj corriendo literalmente puede bloquear la memoria de trabajo del cerebro. Pensemos en lo que significa eso. La presión por ser rápido hace que el cerebro no pueda acceder a la información que de hecho ya conoce. Es como sabotear el propio aprendizaje en nombre de la velocidad. Entonces, queda claro que la velocidad no es la meta. De hecho, miren lo que decía Lawrence Schwartz, un matemático que ganó la medalla Fields, o sea, el Nobel de las matemáticas. Él contó que en la escuela se sentía estúpido porque era el más lento de todos. Le llevó años darse cuenta de que la inteligencia real está en la profundidad, en entender las relaciones entre las cosas, no en qué tan rápido se responde. Y esto nos conecta con otro punto importantísimo. Porque muchas veces confundimos fluidez con memorización rápida. Pero, ¿qué significa realmente ser fluido en matemáticas? La investigación nos da una definición que es mucho más potente. La verdadera fluidez matemática no se trata de recitar las tablas de multiplicar como un robot. Se trata de flexibilidad. Es la capacidad de ver un número y entender cómo se puede armar y desarmar. Por ejemplo, ver el 18 y no pensar solo en 2 por 9, sino también en 20 menos 2 o en 10 más 8. Es esa habilidad de jugar con los números para encontrar la forma más fácil y eficiente de resolver un problema. Este estudio es un ejemplo perfecto de esto. A un grupo de estudiantes se les pide resolver 21 menos 16. Los que tienen un bajo rendimiento tienden a hacerlo más difícil. Contar para atrás desde 21, 20, 19, 18. Es un método súper lento y es muy fácil equivocarse. En cambio, los estudiantes con alto rendimiento, ¿qué hacen? Usan su sentido numérico. Transforman el problema en algo mucho más simple. 20 menos 15. ¡Listo! El resultado es el mismo, pero el camino es infinitamente más inteligente. Y la conclusión de esto es tremenda. La diferencia entre los estudiantes no es que unos sepan más datos que otros. No. La clave es que no usan los números de forma flexible.
A muchos se les enseña a seguir un solo camino, uno rígido que, irónicamente, es el más complicado. Y la neurociencia nos da la explicación de por qué pasa esto. Bueno, para entender por qué este enfoque flexible es tan superior, vamos a meternos un poquito en lo que pasa dentro del cerebro. Vamos a darle una mirada a la neurociencia del sentido numérico. Resulta que la investigación neurológica nos muestra algo fascinante. El cerebro no tiene una sola manera de aprender operaciones matemáticas. En realidad, usa dos vías, dos caminos completamente distintos. Ok, entonces, tenemos dos caminos. El primero es el de la memorización mecánica, la de repetir y repetir. Esta usa una parte del cerebro llamada hipocampo. Y acá viene algo increíble. La capacidad para memorizar estos datos no tiene nada que ver con el coeficiente intelectual ni con la habilidad matemática en general. El segundo camino es el de la estrategia, el de la comprensión. Este usa vías que están conectadas con el razonamiento numérico y espacial, y lo que hace es crear conexiones, redes entre las ideas. Son dos procesos totalmente diferentes. Y acá está la conclusión clave de toda esta investigación cerebral. El camino de la estrategia, el de entender, lleva a un rendimiento superior. La memorización es como tener una lista de instrucciones para llegar a un lugar. Si una calle está cortada, te perdiste. La estrategia, en cambio, es como tener el mapa completo de la ciudad. Permite resolver problemas con la misma velocidad, pero además, y esto es lo más importante, permite aplicar lo que se sabe a problemas nuevos. La comprensión, al final, siempre le gana a la memoria pura. Muy bien, ya vimos cuál es el problema y qué dice la ciencia. Ahora, la parte importante. ¿Cómo construimos un verdadero sentido numérico? ¿Cómo lo hacemos con soluciones prácticas y, sobre todo, sin generar miedo? La pregunta del millón entonces es, si los ejercicios de repetición y las pruebas con tiempo no son el camino, ¿qué podemos hacer en su lugar? La clave está en actividades que sean significativas, que inviten al cerebro a jugar con los números. Cosas como las conversaciones numéricas, donde no se busca una única respuesta correcta, sino que se discuten todas las formas posibles de resolver un problema. O juegos, como pizza de pepperoni o qué tan cerca de 100. Estos convierten la práctica en algo divertido. El objetivo es construir tanto el conocimiento de las operaciones como el sentido numérico todo al mismo tiempo. Y lo más importante, sin estrés. En definitiva, de lo que se trata es de cambiar nuestra meta final. El objetivo no puede ser crear calculadoras humanas que sean súper rápidas. El objetivo tiene que ser desarrollar pensadores matemáticos potentes, flexibles, que de verdad entiendan los números que están usando. Y para cerrar, les dejo una idea para reflexionar. ¿Qué pasaría si medimos el éxito en matemáticas de otra forma? ¿Qué tal si en lugar de fijarnos en qué tan rápido alguien da una respuesta, empezamos a valorar cuántas maneras diferentes puede encontrar para llegar a esa respuesta? Piénsenlo. Quizás ahí esté la clave de todo.